Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a nuestra tercera sesión de mayo de la Cinemateca Sala Alterna Online. Les habla Adriana Herrera Bocanegra, la actual programadora y coordinadora de este espacio. Para la noche de hoy, bueno, para la tarde, allá noche de hoy, tenemos a Nicolás Rincón Gil y al director colombiano Nicolás Rincón Gil y a la crítica de cine Alejandra Meneses. Nicolás se graduó como economista en la Universidad Nacional de Colombia, estudió cine en el Instituto Nacional Superior de Artes del Espectáculo y Técnicas de Difusión en Bruselas. Dirigió la trilogía Campo Hablado, la trilogía documental Campo Hablado, cuya primera parte, que es En lo Escondido, fue estrenada en el año 2007 y fue galardonada con el premio Joris Stevens y el premio de la Biblioteca Francesa del Festival Cinema de Revel. Los Abrazos del Río es la película que tenemos para la sesión de esta noche. Fue estrenada en el año 2010. La trilogía se cierra con Noche Herida, que también tuvimos la oportunidad de tenerla en la Cinemateca Sala Alterna y recibió el premio India Catalina a Mejor Película en el FIXI 56. Por su parte, Alejandra Meneses es filósofa de la Universidad del Rosario. Realizó una maestría en estudios cinematográficos en la Universidad de Ámsterdam, durante la cual enfocó su trabajo de grado en el análisis de cine documental colombiano y la construcción de memorias alternativas del conflicto armado. Ha trabajado y participado en distintos conversatorios de diversos festivales de cine, como el Latin American Film Festival, el Festival Bell por Bell, el International Film Festival in Amsterdam, el Bogotá International Film Festival, BIF 2019, la Muestra Internacional Documental de Bogotá, MICDO 21, el Encuentro de Investigadores del Festival Internacional de Cine de Cali, y en la actualidad trabaja como docente de cine documental en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es miembro del Círculo Bogotano de Críticos y Comentaristas de Cine y del Comité Editorial de la revista Cero en Conducta. La Cinemateca Sala Alterna en alianza con Medio Contención Producciones cierra su ciclo de cine de 3 jornadas de visualización y discusión en torno a trabajos documentales que han sido realizados en los últimos años y trabajan temáticas con acercamientos desde la imagen audiovisual y la perspectiva social del campo colombiano. En ese sentido, nuestro encuentro va a tener una primera parte de conversación enfocada específicamente al contexto del documental Los Abrazos del Río, analizando el proceso de investigación y las prácticas que permitieron la realización de la película, y tendremos una segunda parte para intervención y preguntas del público. Nicolás y Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Ese río tiene una historia y esa historia es, como digamos, inacabable, porque siempre que alguien se pierde ya y no sale más y no aparece en ninguna parte. Todo el mundo dice, vamos a ver qué sale yo. Vale, no, pues primero que todo, pues agradecer la invitación a la charla, Nicolás. Ya, digamos, en otras oportunidades hemos tenido la oportunidad de encontrarnos y charlar sobre esta película y sobre sus otras películas, entonces, pues para mí siempre es un honor y un gusto, pues, poder ampliar la conversación. Y quizás creo que sería chévere, Nicolás, empezar hablando. Seguramente las personas ya pudieron ver la película antes de entrar a esta charla, pero pues si quizás no han tenido también la oportunidad de ver las otras dos películas, que son En lo Escondido y Noche Herida, como decía Adriana, y que en conjunto las tres forman la trilogía Campo Hablado. Entonces, como que me parecía chévere quizás empezar por que nos contextualizaras un poquito de dónde viene la trilogía y quizás cuál es la relación que tú podrías encontrar de una película a otra. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, que no es fácil porque estar lejos y sentirse cerca es complicado, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Digamos, hay muchos orígenes.
Y tal vez quisiera comenzar diciendo que al principio no me planteé yo una trilogía, no me dije, quiero hacer 3 películas, sino quería hacer una sola que abordase esa temática tan compleja, necesaria y cotidiana del desplazamiento, ¿no? Eso era a los principios del 2000. Yo me había ido de Colombia en el 98 y recibía muchísimas noticias de lo que estaba sucediendo en el campo y noticias contradictorias de lo que la ciudad percibía de lo que estaba sucediendo en el campo. Entonces, pues quería, digamos, volver a Colombia y impregnarme de lo que estaba sucediendo y tratar de hacer una película documental, eso sí estaba muy claro para mí, sobre eso, sobre no tanto el desplazamiento en sí, sino lo que culturalmente percibe el campesino de ese desplazamiento, cómo se sentía agredido culturalmente y cómo se sentía capaz o no de volverse a reconstruir afuera. Entonces, pues sí, la película se llama Campo Hablado y tuve la fortuna de tener una ayuda en Bélgica que me permitió ir 3 meses a Colombia en el 2003. Pues descubrí pues una Colombia completamente deshecha, maltratada, triste. Bueno, eh, igual no estoy muy seguro que ahorita haya cambiado mucho, pero sí, con mucha tristeza. Y entonces, digamos, en el trabajo de campo me di cuenta que hacer una película sobre eso era como imposible. Y sobre todo fue cuando descubrí a Carmen, que es la campesina que filmo, que es una amiga mía ahora, en Lo Escondido, digamos, con ella, estando con ella, me dije, no, si quiero abordar esa idea del desplazamiento, tengo que abordarlo en 3 partes. 3 partes, ¿por qué? Porque la primera tiene que contar alguien en el campo, la segunda tiene que dar como el contexto global y la tercera es alguien en la ciudad. Entonces, para mí, la trilogía es Carmen, que se mira en un espejo, que es Blanca. Carmen es en Lo Escondido, Blanca es Noche Herida, y en el medio de ese espejo es Los Abrazos del Río, que es como la película más contextual. No hay un personaje, hay varios, digamos, el personaje es el río, pero le sirve de reflejo, de espejo, que queda entre la una y la otra. Y digamos, eso fue con una concepción que se dio con el tiempo, que puede ser, suena muy teórica, pero en realidad lo que me interesaba era hacerlas vivir cada una de manera separada, no construir como, digamos, un dispositivo que funcionase para las 3, sino hacerme la pregunta cada vez que abordaba una película, cómo la iba a tratar. Entonces, digamos, ahí obviamente similitudes, pero también traté de que hubiesen diferencias entre las 3 películas. Vale. Los Abrazos del Río es una película que trata más del tema de desaparición forzada, que además es un tema de tan difícil representación en nuestro país, pues, y en términos generales en cualquier país, pues precisamente por lo que implica la desaparición, que es la ausencia de las imágenes, la ausencia de los cuerpos, la ausencia de la identidad, la pérdida de las personas. Entonces, pues tú has tomado también la decisión de utilizar, sí, como una especie de dispositivo narrativo, el espíritu del río, que es el Moana. Entonces, pues quería como que habláramos un poquito de ese mito y de cómo llegaste pues sí, a establecer como un hilo narrativo con el Moan para poder hablar de la ausencia, como esa paradoja entre la ausencia y la presencia. Sí, digamos, pues lo más fuerte y terrible de un río es que es un lugar de vida, un lugar pues, que nos nutre y pues fue uno de los lugares que escogieron para enterrar, para tratar de hacer olvidar. Y digamos, en esa búsqueda de vida, pues me apareció muy rápido el Moán, ¿no? Porque había pasado algunos tiempos con los pescadores y me había dado cuenta que el Moán no era esa figura folclórica y tonta, sino era un ente regulador, realmente, era como alguien que te puede dar miedo, entonces tienes que respetarlo, pero si eres amigo de él, pues te puede ayudar. Y además es un hombre que puede llegar a seducir, que lleva a las mujeres a su palacio y cuando, pues, sobre todo antes, cuando aparecía embarazada sin padre, pues eran los hijos del Moán. Y, digamos, un gran descubrimiento, pues digamos así, fue que la planteé, pero un gran descubrimiento es saber que el Moán en realidad era la manera en que los conquistadores llamaron a los indígenas pijados que se escaparon y que se fueron realmente
a los bordes del río a resistir desde ahí. Y que lo más bonito pues de esto era que había una comunidad pijao, hay comunidades pijaos que retomaron esa figura del Moan, o que más bien no la retomaron, pues que la continuaron, y digamos hoy en día pues ellos son los hijos del Moan. Entonces esa figura que se cree como folclórica y del pasado pues tiene todavía mucha vigencia, y me parecía súper importante como tratar de hacerla sentir y cuestionarla después. Entonces, ¿qué pasa con el Moan que regulaba todo este espacio cuando pues se le meten cuerpos y se trata de hacer un lugar mórbido? ¿Resiste o no? La película espero que sea más de una pregunta como, ok, ¿seguimos creyendo en el Moan o ya pues no tiene ningún lugar? ¿Qué sucede entre esos dos momentos pues? Ujú. También hay algo particular con el Moan, y es que, como dices tú, pues la tradición oral, digamos, ha sido muy desdeñada en nuestro país para justificar, para explicar las dinámicas sociales de las comunidades. Entonces, yo siempre que veo la película pienso en cómo, a pesar de que es un documental, pues mucha gente lo puede ver como con ciertos símbolos de ficción, precisamente por esta idea que tenemos de la tradición oral. Y siento como que en tu película se alcanza a mostrar como precisamente ese entrelazamiento entre esa tradición oral y esa realidad difícil que vive la gente en el río, ¿no? Sí, eso es un punto que es como una fuente de trabajo permanente, que es esa riqueza de esta tradición oral, porque en realidad te desestabiliza, ¿no? Pues creo que todos los que estamos ahorita reunidos en el momento tenemos como mucha presencia de ciudad, y la palabra en el campo se vuelve otra cosa, organiza, construye y te da otras posibilidades de visión. Entonces, siempre me ha parecido muy, muy fascinante el mundo de la palabra, digamos la popular, pero en realidad es como una capacidad de rehacer las cosas, de dar otra visión, digamos, de ir en contra de un realismo plano y objetivo que trata como que todo esté en función, unas cuadrículas muy definidas, sino pues tratar de dar un orden. Entonces, por ejemplo, cuando viene la violencia, destruirlo todo. Por ejemplo, cuando viene la enfermedad, destruirlo todo, ¿qué nos queda? ¿Cómo logramos reorganizarnos? Pues, digamos, esa tradición, esa palabra es fundamental, y lo que he tratado como cineasta es de trabajar con ellas sin como una especie de equilibrio, ¿no? Si hago yo mucho, pues destruyo la palabra, porque entonces es el director, pero si desaparezco, entonces la palabra no se organiza. Entonces es realmente como esta tradición popular que está ahí, que está vigente, que no me la invento yo ni nadie, pues que nos pertenece a todos, cómo el cine puede lograr trabajarla para hacerla sentir. Es sobre todo eso, ¿no? Cómo esa palabra comienza a entrar en nosotros y comienza a darnos otra visión del paisaje, cómo el río comienza a transformarse, cómo la corriente comienza a contar otras cosas. No es por la imagen, sino es por lo que nos están contando. Bueno, yo tengo un par de preguntas más también para que pasemos como a lo que la gente quiera preguntar. Quería, pues pensando también en tu apuesta cinematográfica, el lenguaje que, digamos, te gusta utilizar en tu cine, que es más contemplativo, el que se puede ver en esta trilogía. El Moan se convierte de alguna manera como en esa voz, ¿no? El río mismo se convierte como en la voz que nos va mostrando cómo a medida que llega la violencia, pues se vuelve una voz más turbia, se vuelve digamos, una dinámica más compleja, también para la gente que está habitando allí en la ribera del río. Tú, digamos, ¿cómo pensaste, cómo llegaste a esta idea de la contemplación? ¿O por qué es una apuesta personal de Nicolás Rincón? Porque se me hace que es clave, justamente con lo que decía antes, como que la palabra necesita tiempo. Y entonces, pues, si hacemos cine, pues, sabemos que podemos editar. Y digamos, lo que estoy diciendo yo ahorita en estos momentos duró 10 minutos. 10 minutos es mucho, entonces podemos editar y hacer lo que dure 10 segundos. Pero se me hace ir a contra natura, ¿no? La palabra necesita tiempo y necesita también a veces ser contradecida. A veces me puedo perder como en las ramas, pero en realidad lo que estoy es tratando de que ustedes se duerman para volverlos a atacar por otro lado, ¿no?
Carmen en Lo Escondido hace mucho eso, ¿no? Como que va a ser un relato dramático y de momento a otro saca un chiste, entonces estamos en el chiste, entonces estamos riendo, entonces vuelve a lo dramático. Entonces, todo eso está muy ligado al tiempo, digamos, a respetar los tiempos de la palabra, trabajar mucho, pero como más bien podando un arbolito, no cortándolo y poniendo las ramas, sino, bueno, esto es lo que me interesa, que es lo esencial. Y ese tiempo también se me hace que debe estar reflejado en el paisaje, en el uso, en la visión, ¿no? No quiero guiar al espectador a algo así, sino quiero que él se haga ciertas preguntas que espero sean las que yo tengo en la cabeza, pero es como darle un espacio. Y digamos, con respecto a lo contemplativo, pues es una palabra que se utiliza mucho y pues se utiliza sobre todo también de manera muy despectiva, porque es como está el cine de acción y el cine contemplativo, ¿no? Como dos cosas antinómicas, ¿no? Entonces el de acción uno no tiene tiempo de pensar nada, no tiene tiempo de preguntarse nada porque pues tiene que seguir algo que está sucediendo, y el contemplativo pues tiene tiempo de preguntarse demasiadas cosas y salirse y volver. Y yo realmente creo que el cine está entre esos dos polos, ¿no? Y que está como, estoy siguiendo, pero necesito tiempo. Entonces, yo creo que hay acciones contemplativas, como para resumirlo, pero digamos que es posible un cine que no se haga la apuesta de estoy en el arte plástico o estoy en el comercio, sino un cine que se nutra, que trate de darle al espectador una visión. Ujú. Hay otro tipo de recursos que tú utilizas en la película, por ejemplo, está el poema de María Isabel, también que se relaciona con Magdalenas por el Cauca, que es este trabajo artístico de Gabriel Posada, las gigantografías que van por el río. Y también pues hay otro tipo de recursos como las mujeres, sus testimonios y quizás más performativos, ellas mismas contando un poco cómo vuelven sus hijos a buscarlas y dialogan con ellas para que puedan ser hallados de alguna manera sus cuerpos. ¿Cómo llegaste también a esos otros recursos? Pues son dos cosas distintas, digamos, en algún momento me hice la pregunta, bueno, ¿y cómo voy a tratar una película tan dolorosa como cuando vamos a llegar con las mares de Barranca, de Puerto Vilches, de Cantagallo, madres o hermanas, pues cómo vamos a, a resistir ese dolor? Entonces se me hacía importante vincular ahí, como darle un pasito para atrás al cine directo y vincular propuestas como la de Gabriel, que pues las balsas que se ven, que es como algo que se construye para la película, pues que él lo hace como una proposición artística, pero utilizar eso. Y con él, gracias a él, también descubrí el trabajo de María Isabel, de sus poemas, que ella pues trabaja en una finca y, digamos, veía pasar esos cuerpos, y digamos que su gesto natural fue comenzar a anotar y a partir de ahí como que construir un poema. Entonces esos dos momentos como reestructuración del drama se me hacían claves en la película. Y con las madres hermanas o con las mujeres que de los testimonios, en realidad fue algo que se hizo entre dos, porque yo al principio quería pasar tiempo con ellas, mucho más, verlas en un cotidiano y tal, pero pues las condiciones en las que estaban, condiciones, quiero decir, de control paramilitar y todo esto, era muy difícil que yo me quedase mucho tiempo. Entonces, digamos, el contrato era que yo iba, el contrato en términos de, no de dinero, sino de lo que se estaba estipulado entre nosotros, era que yo iba, las escuchaba y después me iba, no podía quedarme ahí. Entonces, frente a eso, como que yo fui varias veces, las escuché y, digamos, dije, hablemos de esto y hablemoslo aquí. Y entonces la filmé así, entonces, digamos, buscando como que no contasen la misma historia, sino que dieran entradas distintas, sobre todo con respecto a lo que tú dices, Alejandra, que era clave, que era, que pues también está en Besos Fríos, el cortometraje que hice después, como esa presencia, porque como desaparecen así, pues los seres queridos desaparecen así, pues tienen que quedarse en alguna parte, entonces siempre están ahí rodando, ¿no? Es como una pregunta, entonces eso finalmente viene a ligarse con el modal, porque es como son entes, espíritus, cosas no materiales que están en nuestro cotidiano.
Vale, no sé cómo estemos de tiempo. Si quieren, podríamos pasar a algunas preguntas de otras personas y vamos complementando. ¿Qué dices, Adriana? Pues tenemos por el momento una sola pregunta, que es la pregunta de Lina Vázquez. Dice, ¿el poema dicho por una mujer a las orillas del río por las muertes fue una composición de ella? Sí, María Isabel se llama ella. Ella entonces, ella trabajaba, creo ya no lo hace, con su esposo y su familia cuidando una finca de una familia muy pudiente, más bien hacia Cartago, entonces esto es el río Cauca. Y en esa finca había como el río hacía una vuelta, entonces hacía que los cuerpos que botaban desde antes en el valle y todo eso, llegaban y encallaban ahí. Y pues ellos no pueden hacer nada porque no era la finca de ellos, entonces el marido lo que hacía era pues que se sigan. Entonces frente a eso ella estaba como muy golpeada, si no es posible. Entonces comenzó como a notar esos post-it chiquiticos como hoy vi un cuerpo, tata, como a escribirlos, simplemente de manera muy factual. Y en un segundo momento lo que hizo es que quiso ponerse a escribir. Entonces el poema es de ella y es alguien que escribe, que no solo hizo de esos poemas, sino también está escribiendo o escribió una novela. eh, y sí, sí es de ella, eso es de ella. Otra pregunta que es de María José González dice, de las leyendas o supersticiones, guión creencias que no conocía antes del rodaje, ¿cuál fue su primera reacción al escuchar sobre ellas? Es clave cuando dices, por ejemplo, leyendas, supersticiones o creencias, porque son tres cosas distintas. Por ejemplo, pero es muy importante porque cuando uno dice superstición, pues obviamente está diciendo algo que no es cierto. Son las supersticiones, ok, tú crees en eso, pero pues no tiene ninguna validez. Entonces, pues eres supersticioso, quiere decir, tú crees en cosas que no tienen ninguna consecuencia. Y ya es como una manera que tenemos de ponernos porque estamos realmente acostumbrados, sobre todo si estamos en la universidad, a construir un orden racional en el que todo tiene explicación. Y resulta que no todo tiene explicación. Y entonces cuando uno sale a los espacios del campo, el campesino no tiene esa ambición de todo explicarlo, entonces tiene otros espacios de ordenamiento. Y en ese lugar, como del miedo, del susto, de lo ignorado, aparece lo que llamamos creencias. Y si está muy estructurado, son leyendas, porque entonces ya tienen otro nivel. Entonces habían, digamos, lo bonito de esto es que, por ejemplo, el Moan es una figura, les puedo explicar, ustedes no van a creer nada porque estoy aquí en un espacio sin ninguna magia, digamos. ¿Quién es el Moan? Pero bueno, todo el mundo sabe quién es el Moan, entonces no voy a explicar. Pero lo bonito del Moan es que cuando uno está con un pescador, él nos va a contar una historia que le sucedió a él y inmediatamente ese Moan se vuelve alguien muy particular, porque nunca son, o sea, nadie repite la historia del otro, sino entonces siempre se le añaden unos detalles. Hay como una matriz, pero alrededor siempre hay otros detalles. Entonces es un personaje que la gente se apropia. Lo bonito de esto es que se apropia y cada versión puede modificarlo. Entonces, a pesar de que yo conocía el Moan, digamos, lo que sí sentí muchas veces es cuando pasaba noches con los pescadores o escuchaba yo ruidos extraños, decía, ¿qué es esto? Pues es el Moan o es son otros entes, porque también están los duendes que están cerca de los arroyos. Eso me cuestionaba mucho. Entonces no se trata tanto, no, en este caso, de no conocer, sino de cada vez que tenía como una vivencia, eh, pues verla de otra manera. Por ejemplo, al final, la secuencia al final, cuando estoy con los pescadores que hablan de que el Moan debe estar por ahí porque no lo mataron, en realidad yo fui con ellos a pescar y me decía, pues eso era después de Barranca. Yo dije, pues después de esta violencia tan espantosa, pues ¿quién sigue creyendo en el Moan? Entonces la conversación surgió así de una noche, yo no estaba filmando y me dijeron, claro, que entonces me dijeron esto que está en la película. Entonces son esas vivencias que uno siempre, que siempre cambian, ¿no? Que
que uno tiene algo en la cabeza, incluso si está escrito, pero siempre cada persona va a aportar una nueva manera de vivirlo. Y lo importante es que le da mucha credibilidad. Entonces ya no son supersticiones porque uno comienza a entender el espacio de otra manera, ¿no? Nicolás, además a mí me parece que esto que dices es muy importante porque nos pone también un reto en términos de cómo hacer para enfrentar el conflicto armado que vivimos en sus múltiples dimensiones. Es decir, la tradición oral no es tenida en cuenta, creo yo, como debería en términos legales, en términos penales, y eso lleva a que, como te preguntaba antes, se pensara más bien como una especie de ficción y por eso no se tiene en cuenta en términos, por ejemplo, de reconstrucción de memoria, en términos, bueno, etcétera, etcétera. Como siento yo que es uno de los grandes retos que tenemos en términos de, pues sí, de revisar quiénes hemos sido, quiénes somos y cómo hacer para transformar esos escenarios de violencia. Y sobre todo pienso porque cuando el conflicto aparece, el conflicto se vuelve un bloque monotemático, o sea, se vuelve algo como que se lleva todo el resto de la vida. Entonces, si vamos a contar lo que le sucedió a Carmen, entonces vamos a contar, estos eran los paramilitares tales, con tales y tales, esto era su modus operandi y estaban ligados con la policía, entonces y entonces le llegaron a Carmen, pues que ella no pudo hacer nada porque están armados y se fue. Y esa es la historia como factual del horror. Pero lo interesante es revertirlo y decir, bueno, pero ¿qué vio Carmen? ¿Cómo explica ella que le llegaron a ella y no sacaron al vecino? Entonces eso se vuelve más grande y sobre todo se vuelve un lugar en que la vida tiene lugar y que en medio de esa vida, que es como la de cualquier otra persona, la violencia le cayó, pero su vida era mucho más larga, que es como la percibimos todos nosotros, y hace que se rompa esa frontera que se ha creado en Colombia entre las víctimas y los demás, ¿no? Porque es como eso, ¿no? Cuando se cuenta el conflicto de esa manera, lo que hacemos es simplemente decir, a ellos les sucedió. Nicolás, te preguntan que si en la producción del documental se utilizó celular para grabar y o fotografiar. No entiendo muy bien la pregunta. En el proceso de trabajo, de campo, bueno, de todas maneras no se utilizó celular. Todo lo que ven se hizo con una cámara, con una PD-150 Sony. No, mentiras, este ya era una HD, o sea, una cámara Sony mucho más como las primeras de calidad, de buena calidad. Pero en el proceso de trabajo yo no grabé, grabé un poco como algunos ensayitos y tomé fotos analógicas sobre todo, pero celular no utilicé. Vale, Johnny también te pregunta, en el proceso de grabación de Tantas Almas, que se grabó en Simití, también zona de conflicto, ¿qué ha cambiado en estos territorios respecto al día de hoy? No sé qué responderte, Johnny, porque es una pregunta que nos hacemos mucho con Manuel, que si hoy en día hubiésemos podido también, no por el COVID, pero por la situación social, si pudiésemos llegar a Simití de la misma manera, yo creo que por Simití no hay ningún problema, pero la situación social es muy, muy difícil y muy cambiante, ¿no? Cuando hicimos la película, cuando la rodamos en el 2017, 18, pues yo creo que era un momento optimista para todos. Creo que la gente allá como íbamos para la paz y las cosas pues no han cambiado, pero no han evolucionado. Entonces son territorios muy complicados, con una presencia muy fuerte de actores armados, con unos intereses económicos muy definidos y con unas alianzas que están ahí muy claras. Digamos, nosotros en Simití lo que tuvimos fue como el gran apoyo de la gente, como la confianza, y eso fue clave, ¿no? Y todo un trabajo de preparación previo, pero también la suerte de estar en un momento en que no tuvimos que afrontar problemas que pueda haber fácilmente. Diego Alberto te pregunta, bueno, te dice, en el documental se nota la intencionalidad de mostrar cómo la tradición oral contribuye a la formación de la memoria de los habitantes. Estos relatos entretejen las experiencias personales con las tradiciones colectivas y están plasmados en la producción cinematográfica. Entonces, ¿cómo contribuyen a la
a la construcción de la memoria de los espectadores. ¿Hay alguna intencionalidad en la producción de contribuir a esa construcción? Es justo también pues lo que dices ahí es clave, que esa memoria, cuando por ejemplo se habla de conflictos, se habla de la memoria de las víctimas. Y esa memoria es nuestra, o sea, o sea, lo que sucedió no sé, en Bojayá, nos afecta a todos, no es porque sucedió en el Chocó, sino nos afecta a todos. Entonces, digamos, un espectador que mira lo que sucede con cierta suficiencia me parecería dramático, y puede suceder porque uno puede hacer documentales muy militantes que quiere mostrar algo, pero no genera puentes, entonces el espectador pues está pues con cierta distancia. Entonces, sí, para mí es clave que esa memoria se, se una, sea distinta, porque igual la persona que lo vivió no es lo mismo, pero sí como que se venga a ser eh, una, pues. ¿Cómo ha sido, bueno, Darío te pregunta, ¿cómo ha sido en ese escenario que relata el retorno del documental luego de su estreno? ¿Cómo ha sido para las comunidades y para las personas con quienes se grabó? Los Aborados del Río tienen una particularidad que fue muy complicado, que realmente rodamos en todo el río Magdalena y no lo rodamos de manera geográfica, porque dependían los tiempos de la gente, y además no solo rodamos en Magdalena, sino también fuimos al Cauca, para María Isabel y Gabriel. Entonces hubo mucha gente que participó y era muy complicado mostrarle a todos la película. Entonces eso fue muy heterogéneo, pude mostrarle a algunos, no a todos. Y algo que, digamos, me pareció muy frustrante es que para mostrarle a las madres que habían participado en Barranca y en Cantagallo y todo esto, a mí me gusta mostrar las películas antes de mostrarlas al público en general, y con ellas no pude, entonces lo que hice fue que tuve que mandarles unos DVDs para que ellas la viesen, pero yo no podía estar ahí. Entonces, yo sé que fue muy fuerte como la percepción de la película, pero digamos no tuvo un retorno como me hubiese gustado tener, por las dificultades mismas de la película. Después, por ejemplo, fui a buscar a Norma, que es la chica que se ve echando la red en Onda, y ya no vivía ahí. Entonces, algunas de las personas que yo había filmado no estaban en los espacios que yo había conocido. Porque otra cosa que se aprende es que mucha de la gente que vive la pesca, pues la pesca como el río es un bien común, pues es lo que la gente puede hacer cuando no tiene un territorio privado. No, digo, no puede cultivar, entonces pues tiene el pescadito. Entonces también es gente que no tiene unas condiciones de vida estables y fáciles. Vanessa te Yo pregunta. tengo una pregunta. Nicolás, quizás también pensando en tu última película, Tantas Almas, pues que digamos yo ya tuve la oportunidad de verla, pero también para los demás que no la han podido ver, es de alguna manera una continuación de tu interés desde los abrazos del río. Pero Tantas Almas es una ficción. Yo quisiera preguntarte, digamos, cómo se dio ese paso de los abrazos del río ahora a Tantas Almas. Sí, una de las cosas de las que venía hablando, por ejemplo, era que Los Sabores del Río tiene muchos personajes y es más bien como un fresco en el sentido, bueno, fresco mural. Y digamos, una de las cosas que yo quería trabajar era, como había hecho en Lo Escondido y en Noche Herida, con un personaje. ¿Qué hubiese pasado con una persona en medio de todo esto? ¿Qué puede pasar con su creencia? Entonces, cuando estaba haciendo el trabajo de campo en Barranca, Cantagallo, pues las mujeres supieron que yo estaba recogiendo testimonios, entonces comenzaron a llamarme, y era muy duro porque cada día pues tenía 2 o 3 que ir a escuchar y eran testimonios terribles, entonces pues como buscando justicia, y yo las escuchaba y me decía, pero ¿y qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer yo? Todo esto comenzó como a pesarme mucho, a decir, bueno, ¿y cuál sería la puerta a todo esto, no? Porque justicia legal, pues, no sé si vaya a haber algún día para todos. Y entonces en ese momento me encontré con Nelly y ella me contó la historia que da origen a Tantas Almas, que su papá le había matado a sus 2 hijos, a los hermanos de Nelly,
y su papá ya salió a buscarlos. Y a mí me pareció eso así como, wow, como un señor va a confrontarse en ese río tan enorme y cómo además va a ser algo que los paramilitares no dejan porque ellos mataban, pero no, además no dejaban que la gente recogiera el cuerpo. Y me pareció como una especie de figura heroica, pero un heroísmo cotidiano y con sentido. Entonces a partir de ahí comencé como a decir, bueno, esto debería trabajarlo en ficción, porque obviamente también la temática del duelo y todo esto, ahí en el documental hay unos límites obvios que uno no puede y no debe tratar de transgredir, ¿no? Hay momentos de intimidad en el duelo que no se deben, que se deben respetar y que el espectador también necesita, porque si no tiene esa distancia, pues no va a entrar. Eh, entonces, a partir de ahí comencé a construir tantas almas, que era la historia, como con todos los pedazos que me han contado de los abrazos, que es la historia de este pescador, José, que va a hacer ese viaje en búsqueda de los cuerpos de sus hijos. ¿Qué le sucede y a quién encuentra, quién le ayuda, cómo hace? Es toda una historia sobre este personaje. También porque había algo que yo quería explorar, que yo trataba de aprender durante el rodaje, que era esa figura masculina que digamos en mis trabajos de campo por ahí estaban, pero los hombres eran muy difíciles de filmar en medio del conflicto, por muchas razones, porque no estaban, por dolor, porque no quieren mostrarse otros, entonces era como muy renuentes y Tantas Almas era para mí como la oportunidad de ver qué podría ser un hombre en ese contexto y también como explorar otra figura paterna, porque lo otro que me pesa mucho como colombiano es que las figuras paternas que tenemos son figuras de castigo, de papá que nos va a decir, que nos va a dar órdenes, que muy patriarcales, ¿no? Eh, y es, pues, algunos padres, la mayoría espero, no corresponden a esa imagen de patrones de finca, ¿no? ¿Cómo lograste la comodidad de las personas ante la presencia de la cámara? Es, no sé, no sé si dar una respuesta, porque es también, es algo que a veces me fascina, ¿no? O sea, a veces digo, wow, ¿por qué me hacen tanta confianza? Y algo que me parece como, genial. Entonces no podría decir, bueno, la respuesta es esta, hay que hacer esto y esto. Porque a veces también me ha sucedido que no, pues sí, pues no. Entonces, como digamos que hay unas, pero finalmente, pues lo había dicho hace poco, pero es como el amor y la amistad, ¿no? Son, porque uno se enamora de una persona o porque uno es amigo de la otra, y porque esa generación es doble, o sea, doble en el sentido, espero, pues uno se enamore y la otra persona se enamora y uno es amigo y la otra persona es amigo. Solo así funciona la amistad, solo así funciona el amor, ¿no? Entonces, aquí es un poco eso, ¿no? Ese ejercicio de acercarse a alguien. Yo, por ejemplo, no me acerco con aparatos de fotos o con grabadora o con papelito para escribir, sino pues hago la pregunta y me gusta pasar tiempo con la gente para tratar de entenderlos, para que ellos me entiendan a mí también y como para sentirme simplemente bien. Si no me siento bien, no puedo filmar. Y no me interesa, o sea, yo sé que se puede hacer, pero digamos, no me siento así como nervioso, no tengo que sentirme bien, que la persona sepa porque estoy ya aquí, qué es lo que estamos haciendo. Entonces es pasar mucho tiempo, mucho, depende de la gente que está al frente. Por ejemplo, con Blanca de Noche Herida sentí que tuve que pasar mucho tiempo, incluso filmando, pasar mucho tiempo hasta que por fin algo sucedió entre nosotros. Con Carmen sí fue mágico, pues, yo llegué y de una me dio confianza. Y bueno, digamos en los Aros del Río hay relaciones distintas. No sé si se percibe, pero por ejemplo, Justo, que es el pescador, el primero que cuenta de los cuerpos, eh, él tenía una relación extraña, digamos, también como oscura, entonces por lo que contaba, entonces, bueno, ese tipo de relaciones son distintas. No digo que siempre hay que filmar en amistad y que solo filmar gente que uno, pero digamos que sea muy claro por qué uno está ahí. Claro que sí. Eh, bueno, tienes otra pregunta que ya es más técnica, es ¿cómo lograron hacer las tomas por encima del río? Y te preguntan que si fue con drones.
No, fue sobre un puente, había, digamos, había unos puentes que pasaban y teníamos otra lancha, entonces fuimos rápido y nos pusimos la cámara sobre el puente y filmamos el paso, pero no se utilizó ningún dron, todo era sobre pie, y sí, todo sobre pie, y el pie era sobre la canoa y dependía también de, digamos, la instalación de Gabriel, las Magdalenas por el Cauca. Pasamos todo un día filmando eso. Entonces, esos planos dependían mucho de las corrientes, de los lugares, y de todo eso, pues seleccionamos la materia que nos parecía más apropiada, pero filmé mucho en ese momento, pues mucho, tal vez hora y media, una hora, porque no sabía para dónde iba a coger el otro barco, el nuestro, entonces, pero no hubo dron. En general no me parecen chéveres, o sea, siento que es una mirada muy extraña el dron. Bueno, tienes otra pregunta de Lina Vázquez que dice, ¿cuál fue la forma en que abordaste el montaje y el proceso de edición en Los Abrazos del Río? ¿Cuánto tiempo aproximado te tomó el ensayo de las escenas y el acercamiento a las personas? ¿Y cuánto fue el tiempo total de rodaje? Bueno, no hay ensayos de escenas, hay una sola toma y digamos, es importante decirlo porque yo nunca les digo hagan esto o hagan lo otro o muévanse así o tal, pero no sé, podría tener ejemplos claros como por ejemplo la señora que cuenta que su hijo vino cuando ya lo habían asesinado y vino a sacar detrás eh, el, el vestido de músico. Esa historia obviamente ya me la había contado, yo no la había filmado, pero pues me ha contado mucho más. Eso es como lo clave, había pasado tiempo, me había contado muchas cosas de su hijo, de ella, tal. Digamos, escogimos ese momento y a mí me pareció muy necesario ir a filmar en el lugar. Y ella me dijo, pero es que ya no existió, pues con más razón deberíamos ir ahí. Entonces me dijo, sí, pero hay un gran problema, es que esa zona está muy controlada por paramilitares. Pero vamos, porque igual si usted viene con cámara, entonces nos van a dejar pasar. Nosotros llegamos y pasamos una esquina y yo vi a un chico de unos 14 años, pues yo no vi paramilitares y resulta que esos eran. Entonces nos habían echado ojo tal y ya digamos que no teníamos mucho tiempo, entonces puse la cámara, buscamos el sitio tal y le dije, bueno, cuéntame la historia. Entonces ella me contó la historia y ya en la edición pues seleccionamos dónde comenzaba y dónde terminaba, pero no hay ensayos en términos de, no quedó bien, volvámoslo a hacer. Si eso sucede es que algo está mal en mi cabeza antes, entonces eh, no lo hago. En otros lugares sí lo hice, en términos de que la persona se traba o algo así, pero digamos, no hay como una voluntad de haz esto y haz lo otro, ¿no? Como están muy pendientes y como también saber lo que la gente va a hacer, porque se pasó tiempo con la gente, entonces uno sabe, va a salir tal. Y la edición fue un proceso largo, fue bastante largo porque, pues, obviamente uno tenía como una estructura, el río es el comienzo y el final, entonces yo había filmado el comienzo como se ve en la película, y el final había filmado efectivamente Bocas de Ceniza. Y digamos, ese era el esquema geográfico. Y trabajamos una edición largo, era un largo que se podía ver de unas 3 horas y media, pero era como geográfico, entonces era como descubrir el río Magdalena en todos sus aspectos con algunos elementos de violencia y algunos elementos gráficos. Eh, Ahí yo me dije, bueno, obviamente si uno hace una película, si uno dice, voy a hacer una película de un viaje a la luna, pues sabe ya el espectador que la luna es el final, entonces uno puede contar lo que quiera porque pues, la luna es el final. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, pues como que rompimos en la edición esa geografía, esa necesidad geográfica. Dije, no es por aquí, es una necesidad narrativa. ¿Qué es lo que contamos? ¿Cómo vamos a pasar de ese momento? ¿Cómo vamos a deslizarnos hacia la violencia? Y una vez que estemos en esa violencia, hacer la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué queda de lo uno y lo otro? Entonces fue un trabajo de unos 3, 4 meses de edición. Yo cuando hago la edición trato también de mantener pausas en la edición, como trabajar 2 meses y dejar eso 2 semanas y volver un mes. Sí es muy intenso,
por ejemplo, yo, pues el editor Cedric, que es un amigo mío, estamos todo el tiempo juntos, yo no soy como el director que le dice, bueno, trabaja y muéstrame un corte, sino pues necesito estar muy ahí y él a veces me dice, ya estás demasiado, dame un tiempito. Y un trabajo largo también fue la edición de sonido, muy, muy largo, mucho más de lo que se cree, porque pues el río es ruido blanco, el río hace mucho ruido. Y trabajar la edición de sonido era muy importante porque todo esto que hemos hablado de la tradición oral, toda esa magia pasa por el sonido, ¿no? No es la imagen, sino es como una percepción sonora que desplaza. Entonces teníamos que hacer un buen trabajo de edición de sonido que duró bastante tiempo porque el gran desafío era que no se volviese ruido blanco. Eso que acabas de mencionar se vincula con una pregunta que te hace María José González y es, pues te dice que en la mayoría de documentales agregan mucha música de fondo y por qué tú decidiste utilizar más la herramienta del sonido natural en vez de la música. Sí, a mí me parece, o sea, me fascina lograr que el ambiente reemplace la música, ¿no? Porque la música ya le da un toque emotivo directo, ¿no? Entonces es imposible poner música sin dar una intencionalidad. Entonces suspenso, amor, lo que sea, pero la música nunca se pone de manera casual. Y entonces me parece más interesante trabajar como en términos de la tradición popular, la tradición oral, el sonido ambiente, como para decir, ok, se hablan de brujas y qué sonido nos puede hacer desplazarnos y qué sonido nos puede no tanto dar miedo que las brujas aparecen, sino decir, uy, ¿esto qué es? No lo he escuchado nunca. Entonces, a mí se me hace clave eso y en general no me gusta la música, es difícil encontrar películas en las que la música sea realmente utilizada como un elemento adicional. Casi siempre es un elemento como que dice, ay, no hay demasiado suspenso, entonces subrayemos. Bueno, podría dar ejemplos de películas que a mí me parecen geniales como la música. Y lo otro que me gusta es cuando la música es diegética, cuando la música aparece dentro de lo que uno está filmando, muchas veces, a veces es hasta contradictoria. Y eso es más interesante, como un vallenato triste en un momento alegre o lo contrario. eh, pues me parece más interesante. De hecho, cuando uno baila salsa puede escuchar algo que dice, sufro mucho porque no te has muerto, y dice, pero ¿qué es esto? Estamos bailando sobre algo que dice esto, y sin embargo se baila. Entonces eso me parece interesante. Gracias. Tienes una pregunta que a mí me parece interesante y es si al estar grabando el río en algún momento lograste sentir la presencia del Moan. Yo la sentí 2 o 3 veces, pero no grabando, sino estando con los pescadores, así como, pero además no es sentir presencia, sino que digamos estando con ellos, yo buscaba en ellos directamente como la seguridad de que, explícame, esto no es el Moan, ¿cierto? O sea, era como, esto está muy raro, dime qué es otra cosa. Y decía, pues ese es el Moan. Entonces decía, fue pucha. Eso es clave esa pregunta porque me ha pasado muchas veces, muchas veces. Podría contar muchas anécdotas de ese tipo. Yo no soy creyente, entonces, pero me fascina entender que la creencia de la gente son herramientas narrativas, no herramientas dogmáticas como para que todo el mundo sea igual. Entonces, por ejemplo, con Carmen en Lo Escondido, pues podría dar un ejemplo de los abrazos, pero voy a dar uno con Lo Escondido. Ella habla mucho de las brujas y en algún momento estábamos juntos sin grabar y llegó algo muy extraño sobre el techo y se escucharon cosas muy extrañas y yo me quedé como, ¿qué es esto? En mi vida había escuchado eso y no lo volví a escuchar más. Y ella me dijo, pues eso es una bruja que nos está escuchando. Yo estaba en la casa de ella, era de noche y dije, pues tengo la posibilidad de salir y mirar qué es eso, pero no tengo ganas de hacerlo y me da susto. Y entonces, pero yo las brujas me interesan, pero ¿será una bruja? ¿Qué es eso? Entonces, esa idea se me hace clave porque es como visualizar las cosas, les hace perder un poco de importancia. Y creo que mucho el cine contemporáneo actual, hablo más de ficción, muchas veces se trabaja este tipo de temáticas de manera muy demostrativa. Entonces, si hablamos de fantasmas, los vemos. Si hablamos de espíritus, los vemos. Y cuando uno los ve, ya está en un universo fantástico porque dice, pues no es posible, no es posible. Pero, entonces, bueno, estamos en una película de género. Pero digamos, cuando uno guarda la frontera y dice, pero ¿por qué está sucediendo? Quiero saber. Uno está en la pregunta que se hace la gente.
Eso se me hace clave. Entonces, sí, yo sentí 2 o 3 veces presencias extrañas y traté de buscar explicaciones que no encontré. Bueno, para cerrar la parte de preguntas, tienes una pregunta de María José González, que es, ¿qué momento o anécdota específica del rodaje o fuera de él te marcó como en tu vida y en tu opinión y experiencia personal? También hay otra pregunta que siento que se vincula y es cómo estos viajes te cambiaron, como que lo que aprendiste del territorio te cambió. Bueno, yo tengo que decir algo que es clave de hacer cine y hacer cine documental, es que lo importante es tener una experiencia, ¿no? O sea, no es tanto ir a sacar imágenes y sonidos, sino realmente vivir algo porque uno quiere vivirlo y porque no lo ha vivido. Y que espera que el trabajo que se hace pues lo rescate, que el espectador pueda tener la misma experiencia o acercarse a la experiencia que uno tuvo. Entonces, digamos, aquí en los Sagrados del Río, pues la experiencia para mí fue fabulosa. Bueno, de hecho ya geográficamente, pues es increíble estar en esos espacios, poder subir en mula 2 días para llegar a la laguna, todo esto, pero además conocer toda la gente que estaba ahí, los intereses, entender quién es el uno, quién es el otro. Y ya más cuando cuando yo conocí a la gente, pues ya tengo muchas anécdotas personales cuando comimos pollo con Rosa, que no está en la película, porque hay muchos personas que no están en la película, muchos el doble. Y entonces ella me dijo, bueno, yo lo meto el pollo, la gallina la meto en el agua caliente, pero usted la despluma. Yo nunca había desplumado en mi vida y quitarle las plumas demasiado, ¿y cómo va a lograrlo? Decía, pero es normal, hágalo. Entonces, solo esa experiencia, yo he comido pollo mucho, pero nunca había desplumado uno. Es como entender de dónde viene el pollo, así de tonto. Pero lo que quería mostrarles es una anécdota un poco tonta la que acabo de contar, pero tal vez esta que es como, yo trato siempre como de guardar una cosita importante como que me ha marcado. Y esta es con respecto a los Sagrados del Río, que es pues una hoja de frailejón que se cayó y esta pulsera que se ve acá. Esa pulsera me la regaló Milo, que se ve en la película, al principio, incluso antes de rodar la película. Entonces él me dijo, nos conocimos, subimos una vez a la laguna y me dijo qué va a hacer, le expliqué la película, me dijo que lo va a ayudar y le va a poner esta pulserita, me la puso. Y me dijo, esta pulsera lo va a proteger y se lo va a poner para que haga las cosas bien, me dijo eso, para que haga las cosas bien, pero lo va a proteger y cuando algo le suceda, pues la pulsera lo protege y se va a caer. Entonces quiere decir cuando la pulsera se le caiga que lo protegió, que algo le iba a suceder, pero ella lo protegió. Yo cuando llegué a Barranca, pues obviamente tenía siempre esa pulsera y para mí era como muy importante, como me levantaba y decía, uy, la tengo, la tengo, la tengo. Y efectivamente cuando estaba en esa zona, rodando todos estos testimonios, la pulsera se me cayó. Y fue una sensación súper extraña porque al mismo tiempo, uf, me protegió, pero al mismo tiempo ya no estoy protegido. Entonces era como entender en ese momento concretamente qué es la tradición. Uno no cree, pero si le pone algo que lo proteja a uno, la cabeza le cambia cuando eso que lo protege desaparece. Uf, qué fuerte y qué interesante lo que estás diciendo. Mm. Ahí tenemos como 3 preguntas, pero ya tenemos muy poco tiempo, entonces voy a tratar de vincularlas para responderle a las 3 personas. Entonces, Paola te pregunta, te dice que es gestora cultural de Biblored y que contenidos, tú qué importancia le das a la mediación de producciones como la tuya a fin de acercar al conocimiento a través del cine a las personas. Juan David te pregunta por qué no hay tanta difusión en este tipo de documentales y Yolanda te pregunta dónde puede ver las otras 2 partes de la trilogía. Bueno, entonces casi todas se unen. Medio de Contención, que es la productora de Manuel Ruiz y Héctor Ulloa, que tienen también, además de ser productores, tienen un proyecto muy bonito que se llama Cine Escuela, que es como hacer un puente entre estas producciones documentales y un público que normalmente no va a ver a cines y normalmente no se interesa por las películas. Entonces, Cine Escuela está en la biblioteca de redes públicas y es una experiencia hermosa porque hay fichas pedagógicas que acompañan cada película
explican por qué, por ejemplo, en mi caso, por qué me demoré, por qué un plano dura 1 minuto y no 10 segundos, cuál es la importancia. Entonces hay como una posibilidad de entrar de otra manera a las películas y a mí esto se me hace clave por una razón, y es que yo me encanta el cine, yo soy muy cinéfilo, pero siempre creo que el cine es un arte popular y que incluso las obras más vanguardistas, cuando son buenas, son populares, porque estamos trabajando la percepción de todo el mundo. Entonces simplemente es tener paciencia y decir, es que Tarkovsky me mama, pues ok, te mama, pero algo te produce. Entonces es como lograr, es una estrategia para lograr que los documentales que hacemos lleguen a un público diverso. El problema de esto es que obviamente, son películas no comerciales en las que no hay ninguna apuesta de un ente privado y no hay ningún interés de ninguna cadena privada por hablar de estos temas, porque no hay sensacionalismo, porque no hay como un ángulo, no, hay un tiempo y hay un esfuerzo, un trabajo que se le pide al espectador también. Entonces, todo se hace con fondos públicos, en mi caso, por ejemplo, fondos públicos de Bélgica y fondos públicos de Colombia, y eso también hace que cuando las películas llegan a salas, sea muy difícil difundirlas. Los Abrazos del Río y En lo Escondido, que la precede, yo tuve la fortuna de mostrarlas, yo vivo en Bélgica, de mostrarlas en muchos festivales, bueno, muchos es relativo, pero muchos. Y en Colombia se mostraron algunos festivales y en la Cinemateca y poco a poco se han mostrado en algunos espacios, pero obviamente nunca hubo una difusión comercial porque son apuestas muy complicadas. Entonces, digamos, yo aprecio mucho ese tipo de esfuerzos como esto que estamos haciendo aquí, por ejemplo, para mí es fundamental, porque es de la única manera en que uno logra hacer ver su trabajo. Y en eso los festivales, digamos, es como una puerta de entrada. Muchas veces se dice, eh, ¿cuál es la función de los festivales? Los festivales, por ejemplo, si uno tiene la fortuna de ir a un festival conocido y, por ejemplo, le pasa a Camilo, que estuvo en Berlín y que se gana un premio de primera hora, pues la película de Camilo hay que verla. Y es porque estuvo en Berlín y se ganó ese premio, pero las películas de Camilo de antes son geniales. O sea, entonces es como tener que buscar esos espacios de legitimidad internacional para que un público nacional se interese. Pero digamos, para mí es muy, muy importante como todos los espacios de difusión, ¿no? Lo importante es ver bien la película, eso sí es clave, ¿no? Ver la película en un aparato de estos, pues, no sé, no creo que funcione mucho. Y para responder al final, creo las tres películas se pueden ver en la Red Nacional de Bibliotecas y de manera ocasional, a veces, pues me parece muy bonito que a veces las cinematecas se muestran, pues mostramos En lo Escondido en la Nacional hace 2 meses ya. Entonces, digamos, las películas están ahí y lo que me parece genial es que están vivas. Se hicieron hace 20 años, 15 años, 10, pero pues siguen ahí, siguen ahí. Claro que sí, es muy importante tu trabajo y pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes. Alejandra, ¿tú quisieras agregar algo más a la presentación? No, pues primero agradecer a Nicolás por hacer este cine. Yo sí realmente creo que es muy importante para nosotros como país, como sociedad. Digamos, a mí me ha marcado mucho el trabajo de Nicolás y por eso me gusta mucho también escribir sobre él. Simplemente quería preguntarte quizás para cerrar, pues también pensando en la idea de pensar el cine y de hablar sobre el cine, pues digamos, mi apuesta ha sido también la escritura. Sé que tú también tienes pues, una cercanía con la escritura y que has escrito incluso de tus propios trabajos. Entonces, quizás si nos quisieras contar un poquito de eso antes de irnos. Sí, por ejemplo, bueno, había un sitio web que era Campo Hablado que ya no existe, pero era ligado a lo de las experiencias. Hay muchas cosas que yo viví que no están en la película porque pues no es importante tanto lo que yo viví, sino lo que la película dice, pero son cosas que me quedan y que quiero transmitir, entonces como que
como que la escritura me permite contar esa experiencia, no tanto por la película, sino lo que aprendí en ella, y son historias, no son, pues no tienen como un lugar de cinefilia, de dar consejos, de poner la cámara allí o el sonido allí, no, sino es como en la vivencia de la gente. Y la escritura se me hace clave, pues cuando uno escribe, pero además cuando se lee lo que la película provoca, porque eso le permite a uno trabajar. Hay muchas cosas, por ejemplo, de los abrazos. Obviamente, cada segundo fue pensado de más. Eso es algo así como, bueno, pero uno sabe que si corto aquí o si corto allí, si pone tal sonido, si esto hace un eco con tal. Entonces, esta película la edité durante 4 meses, y podría yo defender por qué en este momento sucede esto, qué era lo que yo estaba buscando. Pero eso que uno está buscando, pues no sabe si realmente el espectador lo encuentra, simplemente. Entonces, el escrito también le permite a uno decir, ok, sí lo está buscando, o lo está buscando mal, pero digamos como un retorno trabajado que permite también avanzar. Mm, pues es muy frustrante cuando uno hace una película y le dicen, me gustó la imagen. Dice, bueno, pues chévere, pero pues eso no. Entonces, como prefiero, en mi caso, no sé, sí, pero este personaje me cansó, no sé qué. Dice, bueno, explícame. Me pasó eso, por ejemplo, como para cerrar, cuando ya he hecho En lo escondido, tuve una proyección en Bruselas, acá, en la Cinemateca de aquí, y pues hice la presentación y nos fuimos a tomar algo y volvimos para al final de la película. Y afuera de la película había una señora muy, muy brava conmigo, porque yo había hecho una película de esa manera, pero bravísima. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué se pone tan brava? No, que esos personajes. Yo dije, ¿pero por qué esos personajes? Es el mismo. Entonces, en la discusión, yo entendí que ella no había logrado entender bien, pero también entendí por qué no había logrado entender bien. Entonces me decía, ¿pero esto sucede en dónde? Yo necesito saber en dónde. Entonces, poco a poco me di cuenta que lo que le molestaba era que ella está muy angustiada porque no le decían, esto sucede en Colombia, que es un país que no es el tuyo. Entonces ella tenía que trabajar, y eso me angustiaba porque podía ser acercarla mucho. Entonces, digamos, en la discusión me di cuenta que yo lo había hecho a propósito, y que ella entendía cuando yo lo había hecho a propósito. Ah, ok, entiendo por qué. Entonces, todo eso para decir que es muy, muy valioso y muy, muy necesario, porque el cine, bueno, está en los fondos, está todo esto, pero la escritura, la crítica, es clave, y una crítica que no tampoco que esté ligada como al éxito comercial, ¿no? Como hablo de la película porque acaba de salir, sino son obras que se van haciendo, entonces se van ligando, y a mí se me hace muy, muy importante, pues son elementos de trabajo. Yo, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Yo Gracias, Alejandra. siempre quedan como, pues, preguntas abiertas, ¿no? Porque, pues, finalmente también estamos viviendo un conflicto armado aún, incluso en medio de esta situación de crisis con el coronavirus, es algo que no para. Entonces, vale la pena como seguirse haciendo preguntas, y siento que tus películas, pues, dejan, pues, abren ese espacio, ¿no? Como a seguirnos mirando, a seguir preguntando, y es fundamental que se sigan circulando, pues que sigan circulando, así sea incluso por estos medios, que podamos hablarlo, ¿no? Claro, Entonces, chévere. muchísimas gracias. Gracias, Adriana, por la invitación también. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Alejandra, por aceptar la invitación de la Cinemateca Sala Alterna, por acompañarnos con su tiempo y sus conocimientos en la noche de hoy. Gracias también a todos y todas los asistentes, por ayudarnos también a construir este espacio, porque esto es un espacio abierto, que si bien está enfocado más en la comunidad académica de la universidad, pues es abierto a todo público, y pues recibimos a través de nuestro formulario todo tipo de sugerencias para la programación, para el tipo de encuentros que la gente quiera ver. Nos agrada mucho y nos interesa que podamos interactuar de estas maneras. Los invitamos entonces a seguir nuestras redes sociales y a nuestro próximo evento, que será el próximo martes, 26 de mayo, con la documentalista colombiana Liliana Sayuri Matsuyama Hoyos, en relación a su película María Salvaje. Esto en el marco de las itinerancias Martes Migo, que van a empezar a suceder
todos los últimos martes de cada mes en la Cinemateca Sala Alterna, entonces pues para que estén súper conectados y pendientes de este evento que va a estar también muy chévere.